los que estuvieron la semana anterior y también los que no estuvieron, déjenme recordarles que estuvimos estudiando la semana pasada cómo Jonatán, que era el hijo de Saúl, en un momento de crisis en el cual el ejército de Dios se había quedado sin soldados, solamente quedaban 600 hombres porque todos los demás habían desertado por temor, por miedo. El enemigo era grandioso como la arena a la orilla del mar, dice la palabra, así que por miedo muchos decidieron huir, correr y esconderse. Y en este momento de crisis, cuando el rey Saúl necesitaba ponerse al frente, también tuvo temor. No supo qué hacer más que descansar debajo de un árbol de granada. No cumplió el papel para el cual estaba en ese lugar. Pero Dios levantó a alguien. Dios levantó a su hijo Jonatán, quien solamente con su ayudante, 2 hombres, fueron a espiar al ejército filisteo, a los enemigos, y de alguna manera Dios honró esa fe valerosa de Jonatán a tal punto que Dios lo ayudó a desarrollar una estrategia. Los filisteos empezaron a confundirse, también vimos que hubo un gran terremoto y Dios le entregó la victoria al pueblo de Dios por la fe valiente de Jonatán, el hijo de Saúl. Y hoy veremos como uno de los síntomas de Saúl era un corazón lleno de orgullo, un corazón envidioso, lleno de celos aún por su propio hijo. Seguramente que algo estaba mal en el corazón de Saúl, porque imagínese usted tener celos aún por nuestros propios hijos. Algo tiene que estar mal, y el orgullo muchas veces nos puede llevar a ser irracionales en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Cuando un hombre se llena de egoísmo, lo puede llevar a un extremo, y espero que nunca suceda con ninguno de los que hoy estamos escuchando esto, pero en el caso de Saúl lo llevó al extremo de aún querer matar a su propio hijo, a pesar de que Jonatán había sido claramente usado por Dios para librar al pueblo enemigo. Yo le invito a que iniciemos estudiando este pasaje, Primera de Samuel, capítulo 14, en el versículo 24. La palabra del Señor dice así: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Amados hermanos, amigos, empezamos a ver aquí los síntomas de un celo carnal que Saúl tenía. Estaba equivocado porque él quería buscar una venganza personal. Y un detalle que debemos tomar en cuenta y resaltar en este versículo es que él no llama a los filisteos, a los enemigos, no los llama como el pueblo enemigo de Dios, sino que literalmente él dice: mis enemigos. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estas palabras? Porque muchas veces nosotros mismos podemos caer en ese grande error de personalizar nuestros problemas y decirle a alguien: tú eres mi peor enemigo. Fulano o esta otra persona tiene algo en contra mía y por eso ahora se convierte en mi enemigo. Y por eso viene este dicho famoso que muchos hemos escuchado y quizás dicho: a fulano, a fulana yo no lo puedo ver, no la puedo ver ni en pintura. Gracias por contestar la frase. Y no podemos darnos cuenta que cuando nosotros tomamos una venganza personal en los asuntos de la vida, cuando buscamos nuestra propia venganza en contra de aquellas personas que quizás sí nos han hecho daño, pero amados hermanos, cuando tomamos esa actitud como creyentes,
lo único que podemos demostrar es que nuestro GPS, nuestro GPS, nuestra brújula se ha desconectado, no tiene más señal y empezamos a caminar sin rumbo y sin dirección. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces esos aparatitos que nos salvan la vida también nos pierden y nos meten en problemas. Y usted se da cuenta que tenía que cruzar y no cruzó y siguió de largo y después tiene que recalcular. Pues yo creo que muchas veces andamos recalculando nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque cuando queremos tomar la venganza, tomar los asuntos, tomar las cosas en contra de nosotros, porque alguien nos ha hecho daño en nuestra propia mano, empezamos a caminar sin brújula. ¿Cuál entonces debería de ser la reacción cristiana que la palabra del Señor nos enseña para poder solucionar estos asuntos de la vida? Porque sí tenemos un corazón y porque sí nos duelen muchas cosas que quizás consciente o inconscientemente otras personas hacen en contra de nosotros. Pero la respuesta es esta: nosotros debemos aprender a dejar que el Señor sea quien haga justicia por nosotros. La palabra del Señor dice: mía es la venganza. No dice tuya, dice mía es la venganza, dice el Señor. Porque Dios es quien pelea nuestras batallas. Él está en contra de todos aquellos que te quieran hacer daño, que te persiguen, que te calumnian. Pero no tú, sino el Señor es el quien se encargará de eso. Y a veces pareciera que le decimos al Señor: Señor, yo sé que tú estás en control, pero déjame ayudarte, deja darte una ayudadita. Pero no es así, hermanos. Debemos entender que también la tentación es muy grande, porque es muy fácil pensar y decir, como muchos dicen en el mundo: el que me la hace, me la paga. No me conocía, pero ahora sí me va a conocer. Va a conocer verdaderamente quién soy yo. Y se nos olvida que el Señor ha prometido ser fiel con cada uno de sus hijos. No hay mejor decisión que dejar que el Señor haga su justicia. Y vemos que Saúl parece haber perdido la brújula. Llama a los enemigos de Dios sus propios enemigos y no reconoce que los filisteos eran también enemigos de Dios. Pero además de perder la brújula, él ahora hace un juramento apresurado y le dice al pueblo: ninguno de ustedes van a comer. Les prohibió la comida, aunque estaban en guerra. Una de las recomendaciones que escuchamos es que no es bueno ayunar en guerra. Hay tiempo para cada cosa. Apresuradamente Saúl los manda y los amenaza, los amedrenta con no comer hasta que hayan terminado con el último soldado filisteo. Y les dice además: si alguien come, serán malditos. No pueden comer ni probar alimento. Era una especie de ayuno lo que Saúl estaba obligando a hacer. Y aunque usted y yo sabemos que es bíblico ayunar, que es una disciplina espiritual, una disciplina cristiana que nos ayuda a someter de alguna manera nuestra carne en obediencia y buscar no solamente el alimento físico, sino dejarlo por un lado y empezar a buscar más el alimento espiritual en esos momentos de ayuno. También entendemos que nadie puede manipular a otra persona para obligarle a hacer un ayuno. ¿Se imagina que dijéramos el día de hoy: todos en ayuno obligatorio, y si usted no ayuna, la maldición de Tutankamón o de los espíritus chocarreros caerán sobre su casa en esta tarde? Algunos se reirían, pero quizás otros con temor no comerían, creyendo que esa manipulación tendría efecto. Pero no nos confundamos, amados hermanos, que Dios nos libre de querer manipular o amenazar a otros, porque esta es una práctica totalmente personal entre el Señor y cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo Saúl: amedrentó a su propio ejército. Pero vean el versículo 25 y 26. Las tropas
demuestran, este ejército le creyó a Saúl y se comportaron leales a él. Dice el versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues, versículo 26, el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Temía el juramento. Qué increíble. Usted se imagina a estos soldados con hambre, viendo en aquel bosque muchos panales brotando de miel sin poder ni siquiera pasar un dedo para saciar esa necesidad de comer. Eso era lo que estaba sucediendo a causa del juramento que Saúl había hecho. Dice que no hubo nadie que comiera de esa miel. Versículo 27, pero había uno, adivine quién era, el hijo, otra vez, Jonatán, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Se imagina a los soldados viendo a Jonatán comiendo de esa miel? Yo no sé qué pensar. Quizás algunos dijeron: Jonatán, eres hombre muerto, porque violaste el juramento que tu padre hizo. Pero claramente el pasaje nos hace ver que él no sabía, él probablemente llegó tarde a ese momento y no estaba enterado de lo que su propio padre había juramentado. Versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Pero escuche la respuesta de Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Se imagina que la debilidad de ellos era tanta que el hecho de llevar algo a su boca le dio nuevo ánimo, nueva energía. Estaban a punto de desfallecer y la miel vino a traer vida dentro de su cuerpo. Pero en el momento que Jonatán come de esa miel, hemos visto cómo los soldados llegan corriendo, me los puedo imaginar detrás de él y diciéndole: no comas. Pero cuando lo ven es demasiado tarde y ellos le cuentan lo que Saúl, el rey, su padre, había decretado en ese juramento, y les dice que él había dicho que quien comiera sería maldito. La respuesta de Jonatán nos muestra y aclara también cuál era el corazón de su mismo padre, porque él reprende a Saúl diciendo: mi padre ha turbado el país. ¿Por qué lo hace? Porque Jonatán se da cuenta inmediatamente que la orden de Saúl era equivocada, no tenía razón de ser, y ve y claramente se da cuenta que era un asunto de manipulación, de abuso de poder. Por eso dice que su padre ha hecho mal. Versículo 30 continúa diciendo: ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? En otras palabras, él dice: si hubiéramos sido bien alimentados, hubiéramos tenido aún más fuerzas para vencer a nuestro enemigo. Y dice: e hirieron aquel día, versículo 31, a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y vemos acá que al pesar de el gran hambre que los soldados tenían, ellos fueron fieles y antes de comer persiguieron a los filisteos todo el día. Al finalizar estaban tan cansados, pero también tan hambrientos, que agarran las vacas, los becerros, todo el ganado que encontraron, y no les importó. La necesidad era tanta que no les importó comérselos sin haberlos desangrado.
primeramente. Les dije a los hermanos del primer servicio que seguramente comieron steak, arrachera, lomito, puyazo, fajitas, todo lo que usted pueda imaginarse. Y espero que no les dé hambre en este momento. Pero el único detalle es que infringieron la ley de Dios, no quitaron la sangre. Y en ese tiempo Dios había puesto una ley que antes de comer cualquier animal tenían que separar la sangre, quitar toda la sangre. Inmediatamente le dan aviso a Saúl y él interviene en el pueblo. Versículo 33. Estaban comiendo y entonces dice: y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y amados hermanos, aquí vemos algo tremendo, porque qué fácil, es muy fácil ser jueces de pecados en la vida de todos los que están a nuestro alrededor, en la vida de otras personas, cuando en nuestra propia vida hay pecados aún más grandes que no queremos o que no podemos ver. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús lo expresó en el Sermón del Monte de esta manera, cuando él dijo: nunca veas la paja en el ojo de tu hermano sin antes ver, ¿qué cosa? La viga, la tremenda viga en tu propio ojo. Es triste ver cuando una persona en la carnalidad comienza a criticar cosas que quizás no tienen mucha importancia en otros hermanos, porque en muchos casos este tipo de persona que constantemente anda criticando, juzgando, calumniando a otros y condena a sus hermanos una y otra vez, esa persona muy probablemente no ha tenido la honestidad con él o con ella misma para revisar su propio corazón. Y eso hace a muchos ver los pecados gigantes en la vida de otros, aunque sean pequeños, pero su pecado, aunque sea grandísimo como una viga, esa persona no lo puede ver. Muchas veces se nos olvida que cuando decidimos lanzar un dedo acusador, aunque acusamos con uno, hay 3 dedos que nos acusan a nosotros mismos. Yo no sé si usted recuerda la historia de aquella mujer, que aquellos hombres la acusaron de encontrarla en el acto del adulterio, y se la traen a Jesús esperando que él les dijera: fue encontrada en este pecado, pues saquen las piedras de todos tamaños, pónganla en el paredón y acaben con ella hasta matarla, porque eso es lo que la ley decía que debían hacer con este tipo de personas. Y ellos querían probar a Jesús porque también entendían que si él la perdonaba, estaba faltando, infringiendo la misma ley de Dios que el pueblo judío creía. Pero Jesús, amados hermanos, que siempre tenía una respuesta. Claro, él siendo Dios, su sabiduría era mucho más grande que cualquier hombre, y él sabiamente se inclina en el piso, no en el piso, en la tierra que había, y dice la Biblia que él empieza a escribir. Muchos estudiosos creen que lo que él empezó a escribir eran los pecados que cualquiera podía cometer, y empieza a escribir amargura, mentiras, orgullo, egoísmo, injusticia, codiciar a la mujer de tu prójimo, malos pensamientos, mentira, soberbia y no sé cuántas cosas más. Y mientras él escribía en la tierra y todos veían lo que él escribía, era su pizarrón privado, él les dice en ese momento las palabras que todos conocemos: el que esté libre de pecado, que lance, que tire, que arroje la primera piedra. Y esa es una lección para nosotros en esta mañana. No nos atrevamos a acusar, a sentenciar a otra persona cuando nosotros vivamos en pecado o tengamos pecados en nuestro corazón. Y yo creo que al ver esta perspectiva que Jesús enseñó,
y que Dios nos enseña en su palabra, debemos, amados hermanos, a vivir nuestras vidas con más misericordia, con más gracia por la vida de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, tener más compasión por otros, aún con aquellos que han caído en pecado. Por eso la Biblia dice que reprendamos a otros con mansedumbre y con humildad, no sea que nosotros mismos caigamos en el mismo pecado también. Porque nadie me dejará mentir, regar un chisme, hablar malas noticias a otros es algo muy fácil. Les pregunto, ¿qué corren más rápido, las malas o las buenas noticias? Las malas corren como la pólvora, y siempre habrán personas que quieran escuchar. Quiero contarte algo de fulanito. Cuéntame, yo quiero saber para orar por él, decimos muchas veces, porque nos encanta escuchar esas últimas noticias. Pero qué diferente es que en lugar de anunciar a toda la familia, a todos los amigos, a todo el pueblo el pecado de un familiar o un amigo, vayamos antes con esa persona y con misericordia y con mansedumbre y con una intención de restaurar su vida, podamos levantarle de ese lugar en el que seguramente todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestras vidas. Si no estás dispuesto a restaurar a la persona a la que quieres acusar, mejor no le acuses, porque entonces caemos en lo que la Biblia le llama como el fariseísmo. ¿Se recuerdan quiénes eran los fariseos? Aquellos que eran especialistas, tenían una vista muy aguda para ver el pecado de todos aquellos que estaban a su alrededor, pero jamás le buscaban con una intención de restauración. Su único propósito era destrucción de esas personas. Y así estaba Saúl, viendo el pecado de los demás, pero no veía su propio corazón. Sigamos en nuestra historia, versículo 34. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y de cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Lo primero que pasó fue lo mejor, porque ahora la cena sí estaba bien servida. Ya no había sangre, ahora solo había steak de Omaha steak. Bueno, estábamos un poquito lejos de ahí, pero era de buena calidad. Lo segundo que pasó fue algo que no debía de haber pasado, porque ahora Saúl se atreve a edificarle un altar a Dios para buscar su propio beneficio. El mismo pasaje dice que era la primera vez que él levantaba un sacrificio, pero el problema es que ya hemos visto que su corazón era un corazón orgulloso y egoísta delante de Dios. Había desobedecido de Dios, y con cada cosa que él hacía, esto era evidente. Recordemos que lo primero que había hecho era desobedecer la voz del profeta, cuando él le dice que espere 7 días. Estudiamos que no quiso esperar, y él quiso hacer su propio sacrificio en desobediencia a lo que Dios había establecido. Pero ahora él una vez más levanta un altar. El problema con esto es que si usted estudia lo que dice Deuteronomio 13, se dará cuenta que Dios había impedido, prohibido que cualquier persona levantara un altar. No se podía levantar en cualquier lugar, a cualquier hora, cuando usted quisiera. Habían instrucciones específicas, y no cualquiera podía levantar un altar. En otras palabras, Saúl quería hacer las cosas una vez más a su manera, no como Dios las había establecido, no como la Biblia lo dice. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero nosotros también muchas veces vivimos en medio de ese peligro, acercarnos a Dios como nosotros pensamos que es mejor, como yo lo creo, como yo me lo imagino, como yo lo pienso. Hay personas que el día de hoy dicen: a mí no me preocupa realmente
el buscar a Dios, porque el Dios en el cual yo creo es tan bueno que no enviaría a nadie al infierno. Y yo le preguntaría a esa persona: ¿en cuál Dios tú estás creyendo? ¿En el Dios de la Biblia o en el Dios que te has inventado? Obviamente la respuesta es esa, porque hay muchas personas que quieren buscar a Dios, no como Dios lo ha establecido en su palabra, sino como ellos piensan que Dios quiere. Porque alguien más también podría decir: mi Jesús dice que todas las religiones son iguales. No importa cuál religión tú sigas, al fin de cuentas todas las religiones llegan a Dios. Pero amados hermanos, vemos claramente que en mi Biblia, la que yo tengo acá y la que usted tiene ahí, nos enseña que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo como único y suficiente Salvador. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo no creo que esta es palabra de Dios y que lo que está aquí es cierto, y no estoy dispuesto a obedecerla, realmente debería preguntarme en esta mañana: ¿en cuál Dios, en cuál Jesús yo estoy creyendo? ¿El que me he inventado o en el Dios de la Biblia? Y ahí estaba Saúl, inventando levantar un altar a Dios. Versículo 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parece. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl planea, después de hacer este altar, hace un ataque sorpresa, quiere hacer un ataque sorpresa en contra de los filisteos. El sacerdote le pregunta: bueno, preguntemos antes a Dios. Y él dice: ok, preguntémosle al Señor. Y cuando le preguntan si es la voluntad de Dios que ellos ataquen, vemos algo dramático. ¿Qué fue lo que sucede? Que en ese momento el Señor no respondió las oraciones. Dios no le contestó. Y aunque no nos dice aquí la razón del silencio de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos gran peligro de que Dios no escuche nuestras oraciones cuando nuestro corazón no está alineado. Un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de egoísmo, un corazón ensimismado, muchas veces no puede venir confiadamente delante del Señor, porque la Biblia dice claramente que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Quiero leer rápidamente dos versículos. El Salmo 66, 18. No lo busque, pero puede seguirlo acá. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué impide entonces que el Señor pueda escuchar nuestra oración? Un corazón lleno de iniquidad, de pecado. En Proverbios 29:1 también dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amados hermanos, la misericordia de Dios es grande, su paciencia es gigantesca, pero puede llegar el día en que ya no haya medicina para nuestros corazones. Este es el día, hoy es el día que Dios nos llama al arrepentimiento, porque tú no sabes si mañana puede ser demasiado tarde, tal como lo vemos en la vida de Saúl. Versículo 38. Entonces dijo Saúl, después de que Dios no le había escuchado: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Parece que él se preocupó y dijo: ¿cómo es posible que Dios no me conteste? Vamos a ver ahora quién es el culpable de lo que está sucediendo. Aunque él sabía que verdaderamente su corazón era el que no estaba bien delante de Dios. Versículo 39. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Él estaba buscando culpables y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese.
Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Qué sucedió aquí? Saúl llama a los generales, a los principales hombres del pueblo, a los líderes, y les dice: pongan de un lado al pueblo, y del otro lado estará mi hijo y yo. Y vamos a pedirle que al Señor que nos diga quién es el culpable, por qué está sucediendo todo esto. Ellos utilizaban esta manera porque creían que Dios les daba respuestas en ese momento, en ese tiempo. Así era como ellos muchas veces pedían al Señor. Y dice que la suerte cayó sobre Saúl y Jonatán. En otras palabras, lo que esto significaba era que el pueblo estaba libre de culpa. Ninguno del pueblo era culpable. Pero ahora tenían que deliberar quién era el culpable. Y vuelven a echar las suertes en ellos dos, Saúl y Jonatán. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonatán. Y en ese momento Saúl sabía que no tenía opción. Él tenía que cumplir el juramento, no importando que él sabía que él mismo era culpable. Él sabía en su corazón realmente lo que había. Pero amados hermanos, aquí vemos algo muy claro. Un corazón orgulloso, un corazón ensimismado hace que nuestra mente y nuestra razón se turbe de tal manera que ya no podemos ver con claridad. Y lo que él empieza a hablar acá cada vez son más y más cosas incoherentes. Ya no había sentido en sus palabras. Una vez más, Saúl vuelve a hacer un juramento equivocado. Y dice ahora, después del juramento de tener sin alimento al pueblo, ahora dice: les juro que aunque fuera Jonatán mi hijo, por seguro morirá. Y cuando le cae a Jonatán la suerte, lo cual lo identificaba como el culpable, vea lo que sucede, versículo 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente lo único que hice fue gustar un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. En otras palabras, él dice: ¿realmente me vas a matar por probar solamente un poco de miel? Y Saúl respondió, y vea con qué claridad, no, nada que ver, con total ceguera, él dice: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Imagínense, dándole la sentencia a su propio hijo. Pero al fin el pueblo habló y se levanta y dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Ya dijimos al inicio que gracias a la fe y la valentía de Jonatán, el pueblo había derrotado a los filisteos y el pueblo lo reconocía. Entonces preguntan y dicen: ¿cómo es posible que quieras matar a tu hijo si él fue el que arriesgó su vida para salvarnos del enemigo y Dios lo respaldó? Y acá vemos de alguna manera también un modelo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos, amados hermanos, cómo Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó y vino a esta tierra e hizo tantas cosas por el pueblo de Dios, por aquellos que no le conocían. Le dio de comer a 5,000 personas, levantó a muertos y los resucitó, abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los cojos, levantó paralíticos, hizo oír a los sordos y lo más importante, trajo la salvación al corazón de muchos. Pero a pesar de todo lo que él hizo, ¿qué fue lo que al final sucedió cuando él estaba clavado en aquella cruz? La mayoría no creía en él, porque todos antes le dijeron: crucifíquenle. Y de alguna manera eso es lo que sucede acá con Jonatán.
había hecho bien, pero cuán ciego puede ser el corazón de una persona, porque puede pensar irracionalmente. Y así como el pueblo crucificó a Jesucristo después de haber hecho todo, de haber visto todo lo que él hizo por ellos, también Saúl estaba dispuesto a terminar con la vida de su propio hijo. ¿A qué grado podemos llegar nosotros mismos cuando no estamos conectados con Dios? Sin darnos cuenta podemos culpar a todo y a todos los que están a nuestro alrededor, de culpar aún, como lo hizo Saúl, a nuestros propios hijos de las consecuencias de los errores y los pecados que nosotros hemos cometido, y que ahora quieres culparles a ellos, a los que viven contigo, aún a tu esposo, a tu esposa, a cualquier persona, porque no quieres ver el error que hay en tu corazón. Y en medio de nuestra ceguera espiritual, eso es lo más triste. Lo más fácil es decir: es que mi papá tenía la culpa, es que mi hijo aún tiene la culpa, mi esposa es la culpable de que las cosas no caminen bien, mi esposo, por él es que nuestra familia no funciona, cuando nosotros debemos de buscar la culpa en nuestro propio corazón. Por eso, amados hermanos, ese es un llamado el día de hoy, para que todos abramos nuestros ojos espirituales, porque en un mundo tan individualista como el que vivimos en este siglo XXI, en donde todas las personas buscan su bien personal sin importar lo que sucede a nuestro alrededor. Si usted va con un psicólogo, lo más seguro es que le diga: lo importante es que tú te sientas bien. Es que en mi trabajo mis compañeros son personas con las que no me llevo. Bueno, entonces búscate otro trabajo y tíralos a la basura. Es que en mi casa tengo problemas con mi esposa. Bueno, piensa qué quieres hacer, porque si tu esposa es el problema, pues déjala. Lo importante es que tú te sientas bien en tu vida. ¿No es cierto que vivimos en un mundo así, individualista, donde muchas veces se nos dice que quites todos los que están a tu alrededor, porque si no te sirven, quítalos de tu camino y tú sigue adelante para cumplir tus sueños y tus ambiciones y tus metas en la vida? Hermanos, abramos los ojos. Es tiempo de recapacitar y ser un poco más humildes, porque en este mundo qué fácil es culpar a todos para justificar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, para no practicar la misericordia, el perdón y el amor que tú y yo hemos recibido de gracia de parte de Dios. Porque ¿quién de nosotros merecía ser alcanzados por la misericordia de Dios? Ninguno. Pero hoy también yo sé que hay muchos que, aunque han sufrido en la vida y han sido lastimados por otros, y muy feo, y tienen razones muchas veces para vivir o sentirse quizás dolidos por lo que sucedió ayer o hace 30 años. El problema es que muchos han decidido, en medio de ese dolor, vivir en autocompasión, tomar el papel de víctimas y no querer salir de ese lugar en el cual se encuentran, en vez de agarrarse y aferrarse firmemente a la gracia del Señor. Porque quiero decirte hoy, sí hay esperanza. Por más grande que sea tu dolor, el Señor dio a su Hijo para levantar tu vida, para restaurar tu vida y darle un nuevo sentido. No es un buen día, no es un buen tiempo para preferir vivir lamiéndote tus propias heridas y ser siempre víctima, diciendo: no puedo ser diferente por esta herida o por esta otra. Mira, me estoy lleno de heridas. Esta de hace 30 años, esta de hace 25 años, esta de 40 años. Cuando tenía 6 meses me contaron que mis papás me botaron y fue muy duro el golpe y todavía me recuerdo de eso. No, mentiras, no te acuerdas. Pero a veces nos autojustificamos y no queremos salir adelante, y se nos olvida que ahí está, que hoy está disponible la gracia de Dios para levantarnos, sanarnos de cualquier dolor, por más grande
que éste sea. Porque, amados hermanos, cuando comparamos nuestra vida y cuando comparamos aún nuestro dolor, y alguien puede decir: es que mi vida ha sido caída tras caída y desgracia tras desgracia, pero déjame decirte, no hay dolor tan grande que se pueda comparar con lo que Jesucristo sufrió en la cruz por nosotros. Nuestros dolores y nuestras heridas serían como una pequeña cortada en nuestro dedo si comparamos lo que Él estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí, porque siendo Dios se humilló hasta lo sumo y dio su vida por amor, por misericordia. Nadie le arrebató su vida, Él la entregó por ti, por mí, en amor. Y tristemente, ya para terminar, Saúl fue lo que manifestó cuando aún le dice a su propio hijo: yo no soy el culpable lo eres tú y tendrás que morir. Lea conmigo una vez más el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no hubiera dicho nada? Muy probablemente Jonatán hubiera sido hombre muerto. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, en esta mañana la lección que vemos en este pasaje es que mientras no vengamos al Señor con corazones quebrantados y con humildad le pidamos a Dios que Él nos muestre nuestra maldad, la podredumbre de nuestro corazón y lo que hay en nosotros, si no venimos con corazones quebrantados, no podremos ver cuánto necesitamos de Él para arrepentirnos de verdad. A esta enseñanza le hemos puesto quebrantados, quizás de alguna manera irónica, porque todo lo que Saúl nos enseña no es quebrantamiento, sino es lo contrario, orgullos. Nos enseña su orgullo, su egoísmo. Pero lo que yo quiero y yo espero que podamos ver hoy es cuán importante necesitamos vivir vidas quebrantadas delante del Señor. Porque mientras tú y yo sigamos pensando: no, es que no es tan grave lo que yo hice, no soy tan malo, hay peores, miren a fulanito, él sí es un verdadero pecador, ella sí peca de verdad, yo estoy ahí, yo paso en la línea límite, paso con un 61 la prueba delante del Dios, porque hay personas que han hecho peores cosas que yo. Mientras pensemos de esa manera, nunca podrá Dios arreglar y reparar nuestro corazón. Ahí estaba Saúl, en esa manera. Él creyó que ya no era culpable. Pequeñas cosas que se fueron sumando, pero al final vemos que las pequeñas zorras, dice la palabra, son las que terminan con los grandes cultivos. Y hay pequeñas cosas en nuestra vida que pueden estar ahí y nosotros decimos: no importa, está bien, ya lo voy a arreglar, mañana lo hago, y nunca lo hacemos. Tengamos cuidado, porque puede llevarnos eso a tener el mismo corazón que Saúl tenía. Por eso en esta mañana aprendamos de Saúl para no tener un corazón insensible como él lo tuvo. Aprendamos de Saúl para no ser orgullosos y ver no solo el pecado en nuestro hermano, sin ver la grande viga que muchas veces está en nuestro propio ojo. Aprendamos de Saúl para no señalar a todo el mundo sin ver antes nuestro propio corazón. Aprendamos de Saúl para ya dejar de señalar a los que nos rodean y ser responsables y conscientes de nuestro propio pecado. Porque, amados hermanos, hasta que no veamos nuestra injusticia, nuestra podredumbre y la necesidad que todos tenemos de Dios, jamás podremos tener vidas realmente restauradas para su gloria. Yo quiero terminar en esta mañana leyendo un pasaje en Isaías capítulo 64 versículos 6 al 8, y te animo a que lo busques en tu Biblia, porque realmente qué triste
es o sería vivir señalando al mundo entero, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los que amas, creyendo que tú estás bien, cuando realmente el verdadero problema es nuestro propio corazón. Hoy es tiempo. El Señor nos llama a revisar nuestros corazones para que verdaderamente Él haga de nosotros, que somos barro, que haga una vasija nueva, que pueda darle gloria a Él. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, hazme una vasija nueva el día de hoy? Amén. Te animo a que te pongas de pie y que leamos juntos para finalizar estos versículos en Isaías 64, versículos 6 al 8. Si ya lo tienes, di ya. Dice la palabra del Señor. Y escucha la realidad de nuestros corazones. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amados hermanos, esa es la realidad de nuestra vida sin Cristo. Pero dice el versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Que seamos vasijas quebradas, imperfectas, rajadas por muchas cosas en la vida. Hoy podemos entender y creer firmemente que tenemos a un alfarero que puede transformarnos todo. El problema es que muchas veces nosotros queremos darle órdenes al alfarero y se nos olvida que tú y yo solamente somos barro que sin un alfarero seríamos y estaríamos dispuestos a ser desechados. Pero gracias a que ese alfarero nos amó y nos rescató, hoy tenemos esperanza. Pero para eso necesitamos quebrantar nuestro corazón orgulloso y caer rendidos delante de la gracia de Dios.